La estática no es una descripción exacta de la realidad. Los modelos funcionan solamente bajo ciertas hipótesis y principios. Fuera de ese campo, las ecuaciones dejan de ser válidas. Por eso es importante conocerlos. Yo soy Civix y bienvenidos a Civilizados. En la primera clase del curso dijimos que nos íbamos a encargar de estudiar el equilibrio de los cuerpos sólidos. En primera instancia, vamos a asumir que los cuerpos son rígidos e indeformables. En la naturaleza no existen en sí los cuerpos indeformables. Todos los cuerpos sometidos a acciones sufren deformaciones en mayor o en menor medida. Las estructuras son diseñadas para deformarse muy poco, siempre hablando dentro de ciertos límites. Y esas pequeñas deformaciones pueden no ser tenidas en cuenta sin incurrir en errores groseros. Admitiremos en lo que sigue entonces válida la hipótesis de la rigidez, que supone invariable la distancia entre dos puntos cualesquiera de un cuerpo sometido a fuerzas, considerando entonces a todo cuerpo como infinitamente rígido, es decir, indeformable. Dado un sistema de referencias X, Y, Z de origen O, vamos a representar la configuración inicial de un cuerpo que llamaremos S. Este cuerpo S se va a ver afectado por un conjunto de fuerzas exteriores. Este conjunto de fuerzas va a definir un sistema que llamaremos sistema P sub I. Sobre nuestro cuerpo S vamos a representar dos puntos de interés, un punto A y un punto B, elegidos de forma arbitraria. Voy a representar la posición de estos dos puntos a través de dos vectores posición. Un primer vector, que llamaremos D sub A, para el punto A, y un segundo vector, que llamaremos D sub B, para el punto B. A su vez, voy a representar la distancia entre estos puntos con un tercer vector, que llamaremos vector D. Este vector D se lo calcula como el vector posición de A menos el vector posición de B. Ahora bien, como resultado de aplicar un conjunto de fuerzas a nuestro cuerpo S, vamos a asumir que el mismo sufre dos desplazamientos, una traslación y una rotación, adoptando nuestro cuerpo una configuración final como la siguiente. Voy a representar con los puntos A' y B' las posiciones finales en la configuración final de los puntos originales A y B. Al igual que antes, voy a representar sus posiciones con dos vectores, un primer vector, que llamaremos D sub A', y un segundo vector, que llamaremos D sub B'. También, la distancia entre estos puntos va a quedar representada por un vector, que llamaremos D'. Este vector D' se lo calcula como el vector posición A' menos el vector posición B'. Ahora bien, como conclusión, la hipótesis de la rigidez nos permite entonces decir que la magnitud del vector D es igual a la magnitud del vector D', debido a que asumimos que permanece invariable la distancia entre los puntos A y B, cualquiera sea el efecto mecánico producido por un sistema de fuerzas. Es decir, el módulo del vector D es igual al módulo del vector D'. De esta manera, el cuerpo S de nuestro ejemplo es un cuerpo infinitamente rígido, y vamos a adoptar esta condición para los infinitos puntos del cuerpo. El primer principio de la estática es el principio del paralelogramo, que indica lo siguiente. El efecto de dos fuerzas, P1 y P2, aplicadas en un mismo punto de un cuerpo rígido, es equivalente al efecto de una única fuerza llamada resultante, aplicada en el punto común, cuya intensidad y dirección quedan definidas por la diagonal del paralelogramo que tiene por lados los vectores representativos de las fuerzas P1 y P2. Veamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos un cuerpo rígido cualquiera. Sobre este cuerpo rígido vamos a definir un punto que llamaremos punto O. Sobre dicho punto voy a aplicar dos fuerzas cualesquiera. Una primera fuerza que llamaremos P sub 1 y una segunda fuerza que llamaremos P sub 2. Voy a elegir un punto cualquiera del plano y voy a llamarlo punto A. Sobre este punto A
voy a representar los vectores p sub 1 y p sub 2. Represento el vector p sub 1 y el vector p sub 2. Los extremos de estos vectores representativos vamos a llamarlos puntos B y puntos C. Sobre el punto B voy a dibujar otro vector representativo de p sub 2. Y sobre el punto C voy a dibujar otro vector representativo de p sub 1, definiendo en su intersección un punto que llamaremos D. De esta forma tenemos el paralelogramo ABCD, cuya diagonal AD no es más que el vector representativo de la resultante buscada, fuerza que llamaremos R. Recordemos que este último vector no es la fuerza en sí misma, es el vector representativo de la resultante. La resultante en sí misma será un vector de iguales características a este vector representativo, cuyo punto de aplicación será el punto O. De esta forma, este último vector sí es la resultante. Siempre que queramos aplicar el primer principio de la estática, no es necesario hacer la construcción completa del paralelogramo. Es decir, elijamos una de las dos componentes, por ejemplo, p sub 1. Si por el extremo de p sub 1 dibujo el vector representativo de p sub 2, y 1 el inicio y el final de esta construcción gráfica, el vector así definido es también la resultante o el vector representativo de la resultante. A esta última construcción se la llama triángulo de fuerzas. Es evidente que la resultante no es más que la suma vectorial de las fuerzas componentes. Veamos cómo podemos determinar la resultante de forma analítica. Dado un primer vector, que llamaremos p sub 1, de valores p1x en dirección y, más p1y en dirección j, y un segundo vector, que llamaremos p sub 2, que vale p sub 2x en dirección y, más p sub 2y en dirección j, queremos determinar la resultante entre p1 y p2. Esta resultante, como dijimos antes, es el vector p sub 1 más el vector p sub 2, que a su vez podemos escribirlo como p sub 1 en x más p sub 2 en x, todo esto dirección y, más p sub 1 en y más p sub 2 en y, todo esto dirección j, donde cada uno de estos componentes no es más que r sub x y r sub y. Por lo tanto, el vector r queda definido como r sub x en dirección y más r sub y en dirección j, donde r sub x y r sub y vale lo que escribimos antes. El módulo de este vector resultante, como ya saben, no es más que la raíz cuadrada del cuadrado de sus componentes, es decir, r sub x al cuadrado más r sub y al cuadrado. La dirección de este vector vamos a definirla por el ángulo que forman el propio vector con el semieje positivo de las x, es decir, que tangente del ángulo va a ser igual a r sub y dividido r sub x. Simplemente como un comentario, si el ángulo entre ambos vectores es nulo, las construcciones vistas son totalmente válidas. Imaginemos que tenemos una dirección cualquiera. Sobre esta dirección vamos a representar dos fuerzas. Fuerzas que llamaremos p sub 1 y p sub 2. En este caso, es evidente que la resultante será un vector que coincide en dirección y sentido con p sub 1 y p sub 2, pero cuyo módulo será la suma de ambos. Y este sería el vector resultante. Si además ambas fuerzas, por ejemplo, tuvieran sentidos opuestos, el vector resultante se obtiene por la diferencia. Es decir, tenemos un primer vector p sub 1 y de sentido opuesto, vamos a dibujarlo en otro color, en sentido opuesto, un segundo vector p sub 2, pues la resultante r se obtiene por diferencia, es decir, este vector que está acá.
El principio del paralelogramo nos dice entonces que siempre es posible reemplazar dos fuerzas concurrentes por una única fuerza llamada resultante, de forma tal que los efectos mecánicos sobre el cuerpo sean los mismos, es decir, que ambos sistemas son equivalentes. Como corolario de esto último, se tiene que la única posibilidad de que dos fuerzas concurrentes se encuentren en equilibrio es que su resultante sea nula. Es evidente entonces que para que la resultante sea nula, ambas fuerzas deben tener la misma dirección, la misma magnitud y sentidos opuestos. Y esta conclusión se puede generalizar como el segundo principio de la estática, que veremos a continuación. El segundo principio de la estática establece que para que dos fuerzas estén en equilibrio, las mismas deben ser opuestas, entendiéndose por fuerzas opuestas aquellas que comparten magnitud, dirección, pero difieren en sentido. Además, se dice que dos fuerzas opuestas forman un sistema nulo. Imaginemos que tenemos un cuerpo rígido cualquiera. Sobre este cuerpo rígido voy a definir un punto, que llamaremos O, y sobre el punto voy a aplicar dos fuerzas, también cualesquiera. Una primera fuerza, que llamaremos P1, y una segunda fuerza, que llamaremos P2. Por el primer principio de la estática, sabemos que podríamos reemplazar este sistema P1 y P2 por un sistema equivalente compuesto por una única fuerza llamada resultante que se obtiene por la suma vectorial de P1 y P2. Voy a dibujarla de forma punteada simplemente para que la tengamos presente, pero nuestra fuerza R no forma parte de mi sistema. ¿Sí? Mi sistema está compuesto por P1 y P2. Imaginemos ahora que sobre mi sistema de fuerzas P1 y P2 agrego una tercera fuerza que llamo menos R. Esta fuerza menos R tiene las características de la fuerza R, la resultante del sistema P1 y P2, pero sentido contrario. Es decir, que R y menos R son fuerzas opuestas. Esto significa que mi sistema global de fuerzas último, que es P1, P2 y menos R, en este caso se encuentra en equilibrio. Porque la fuerza R y la fuerza menos R son fuerzas opuestas, es decir, que forman un sistema nulo. Adicionalmente, si nosotros hacemos la construcción del triángulo de fuerzas, vamos a notar que el triángulo de fuerzas es un triángulo cerrado. Es decir, construyo el vector representativo de P1, en su extremo coloco el vector representativo de P2, y a continuación de P2 coloco el vector menos R, y vamos a identificar que el triángulo de fuerzas da un triángulo cerrado. Esta es una manera gráfica de identificar que un sistema de fuerzas concurrentes está en equilibrio. El tercer principio de la estática es un principio evidente en sí mismo y establece lo siguiente. Dado un cuerpo rígido cualquiera, el cual está afectado por un sistema de fuerzas, el efecto mecánico sobre el mismo no se ve alterado si se agrega o si se quita un sistema nulo. Veamos un ejemplo para que esto se entienda. Imaginemos un cuerpo cualquiera que lo vamos a representar concentrado en una partícula de masa m. A esta partícula vamos a afectarla por una fuerza de intensidad cualquiera que llamaremos fuerza F. Esta partícula comenzará a acelerarse hacia la derecha de forma indefinida, es decir, va a describir un movimiento uniformemente acelerado. Voy a decir entonces que en un instante cualquiera que llamaremos t asterisco, voy a agregar sobre mi sistema un conjunto de fuerzas opuestas. Fuerzas que llamaremos P y menos P. Dado que sobre mi sistema original agregué un sistema nulo, el efecto mecánico del cuerpo no se ve afectado, es decir, que la partícula va a continuar describiendo un movimiento uniformemente acelerado idéntico al original, porque sobre mi sistema agregué un sistema nulo. Este principio es un principio sencillo, pero se lo utiliza en múltiples demostraciones dentro de la estática, entre ellas el teorema de transmisibilidad, que veremos a continuación. El teorema de transmisibilidad de una fuerza dice que, dada una fuerza actuando sobre un cuerpo rígido, es posible desplazar su punto de aplicación sobre su recta de acción sin que resulte alterado el efecto mecánico del cuerpo. Es decir, que dada una recta de acción y una fuerza cualquiera, podemos desplazar a dicha fuerza sobre esta recta, pudiendo la misma ocupar como punto de aplicación cualquiera de los infinitos puntos que describe su recta de acción. Vamos a demostrar este teorema. Para demostrar el principio de transmisibilidad de una fuerza, consideremos un cuerpo rígido cualquiera, cuerpo que llamaremos S. Sobre este cuerpo vamos a ubicar una recta de acción, recta que llamaremos MM, y sobre esta recta vamos a identificar un punto cualquiera
que llamaremos punto A. Sobre este punto A voy a aplicar un vector fuerza que llamaremos P de características cualquiera. Voy a identificar un segundo punto que llamaremos punto B y sobre este voy a agregar un sistema nulo compuesto por una primera fuerza que llamaremos P' y su fuerza opuesta que llamaremos P''. Como sobre mi sistema original agregué un sistema nulo, los efectos mecánicos sobre el cuerpo S se ven inalterados. Ahora bien, fíjense que el conjunto P y P' también forman en sí mismo un sistema nulo. Por lo tanto, yo podría quitarlos también del sistema y el efecto sobre el cuerpo permanecería inalterado. Por lo tanto, quitemos el sistema P y P' y dibujemos la configuración final de nuestro cuerpo S. Este sería nuestro cuerpo S. Vamos a representar la recta de acción. Sobre la recta de acción el punto B. Y sobre el punto B quedó aplicado entonces la fuerza P''. Como la fuerza P'' tenía la misma intensidad, dirección y sentido que la fuerza P, más allá de que tiene otra nomenclatura, es la fuerza P en sí misma. Entonces, como resultado de haber agregado un sistema nulo y quitar otro sistema nulo, los efectos mecánicos sobre el cuerpo S no se vieron alterados, pero desplazamos la fuerza P del punto A al punto B sobre su recta de acción. Como los puntos A y B fueron elegidos de forma arbitraria, la demostración puede aplicarse para cualquier punto. Por lo tanto, hemos demostrado que dada una fuerza aplicada sobre un cuerpo rígido, esta fuerza puede desplazarse por los infinitos puntos que componen su recta de acción sin alterar los efectos en el cuerpo. El teorema de transmisibilidad sirve, por ejemplo, cuando tenemos un cuerpo rígido sujeto a un conjunto de acciones y esas acciones no comparten un punto común como punto de aplicación. Por ejemplo, sea un cuerpo rígido cualquiera, que llamaremos cuerpo S, sobre este cuerpo vamos a identificar dos rectas de acción, por ejemplo estas. A la primera de ellas la llamaremos recta MM, a la segunda recta QQ, y sobre la primera voy a determinar un punto de aplicación A, que será el punto de aplicación de un vector que llamaremos P1. Sobre la recta QQ voy a determinar un segundo punto, que será el punto B, y sobre este punto B voy a aplicar otro vector que llamaremos P2. Esta es la configuración inicial de nuestro cuerpo. El punto de intersección entre ambas rectas de acción será el punto C. Ahora bien, el teorema de transmisibilidad me permite a mí desplazar tanto la fuerza P1 como la fuerza P2 a través de las rectas MM y QQ. Por lo tanto, un sistema equivalente al sistema original sería tener la fuerza P1 con punto de aplicación en C y la fuerza P2 también con punto de aplicación en C. Este segundo sistema, de color amarillo, es un sistema equivalente al original, es decir, que el efecto mecánico sobre el cuerpo S no se ve alterado. Ahora bien, por el primer principio de la estática, el principio del paralelogramo, yo puedo reemplazar este segundo sistema por una resultante, que llamaremos R, que la calculamos como la suma vectorial de las componentes P1 y P2. Es decir, que nuestro sistema original P1, P2, con puntos de aplicación A y B, puede ser reemplazado por otro sistema compuesto por una única fuerza, que llamaremos resultante, que la obtenemos por la composición vectorial entre P1 y P2 con punto de aplicación en C. Siempre y en todo momento nuestro cuerpo S va a tener el mismo resultado mecánico, porque los tres sistemas, el sistema rojo, el amarillo y el verde, son sistemas equivalentes. Puede ocurrir, por ejemplo, que el punto de intersección entre las rectas de acción sea un punto que no pertenece al cuerpo. Por ejemplo, este punto que llamaremos punto D. En este caso, la construcción sigue siendo totalmente válida y vamos a imaginar una ampliación virtual del cuerpo que contiene a dicho punto. Una aclaración importante es entender que el teorema de transmisibilidad es solo aplicable para cuerpos rígidos, no siendo válido para cuerpos deformables. Veamos un ejemplo para entender esto. Supongamos que sobre una superficie cuelga un resorte de un punto que llamaremos M. Sobre este resorte voy a identificar dos puntos de interés. Un primer punto, que llamaremos A,
y un segundo punto que llamaremos B. La distancia entre los puntos M y A voy a llamarla A minúscula. Y la distancia entre A y B voy a llamarla B minúscula. En un instante inicial voy a aplicar una fuerza P en el punto A, de intensidad cualquiera. Como resultado de aplicar esta fuerza P en el punto A, la distancia entre los puntos M y A se va a ver afectada por una elongación que llamaremos delta A. Es decir, que el resorte va a ocupar una posición deformada como la siguiente, donde el punto A va a pasar a ocupar la posición A' y el punto B va a ocupar la posición B', donde la distancia entre el punto A y el punto A' no es más que la elongación delta A introducida por la fuerza P. Es decir, que esta distancia es A y esta distancia es B. Esto significa que el único tramo de resorte que sufrió elongación es el tramo MA, permaneciendo invariable la distancia entre los puntos A y B, que serían los puntos A' y B' para la configuración deformada. En este último estado voy a representar la fuerza P aplicada en el punto A' y voy a utilizar el teorema de transmisibilidad de una fuerza para modificar su punto de aplicación, pasando a ser del punto A' al punto B'. En este caso, la distancia entre los puntos A' y B' se ve afectada por una segunda elongación, por lo tanto el resorte va a ocupar una posición deformada como la siguiente. El punto A' no sufre ningún cambio de posición, ya que no se ve afectada por la elongación, y el punto B' pasa a ocupar la posición B''. En este caso, la distancia entre los puntos B' y B'' no es más que la elongación delta B introducida por modificar el punto de aplicación de la fuerza P del punto A' al punto B'. Es decir, esta distancia que está acá sigue siendo A más delta A y esta distancia es B. Es decir, que hemos demostrado que no podemos aplicar el teorema de transmisibilidad de una fuerza a cuerpos deformables, debido a que el efecto mecánico sobre el cuerpo va cambiando en función del punto de aplicación de la fuerza P sobre su recta de acción. Es decir, que cuando apliquemos el teorema de transmisibilidad de una fuerza, tenemos que estar utilizando la hipótesis de la rigidez, es decir, trabajando con cuerpos infinitamente rígidos. El cuarto y último principio de la estática es el principio de acción y reacción, que establece lo siguiente. Toda acción implica la existencia de una reacción que tiene la misma intensidad, misma dirección, pero sentido opuesto a la primera. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un plano de apoyo. Sobre este plano de apoyo vamos a ubicar un cuerpo rígido. Este cuerpo va a verse afectado por una fuerza aplicada en su centro de gravedad, que llamaremos P, cuya intensidad es igual al peso propio del cuerpo. En esta configuración, el cuerpo está inmóvil, está en equilibrio, y es evidente que si yo quito el plano de apoyo, tenderá a caer. Para evitarlo, debo colocar una fuerza opuesta a la fuerza P, que llamaremos fuerza menos P. De esta manera, el cuerpo vuelve a estar en equilibrio debido a que está siendo afectado por un sistema nulo. Como conclusión, tenemos que la existencia del plano de apoyo es equivalente a esta fuerza menos P, llamada reacción, que es la reacción de la acción P. Importante entender que las fuerzas en la naturaleza existen de a pares, una acción y una reacción, y que estas fuerzas no se equilibran entre sí porque están ubicadas sobre cuerpos distintos. Es decir, el cuerpo le aplicó una acción al plano de apoyo igual a la fuerza P, y el plano de apoyo devolvió sobre el cuerpo una reacción que se llama menos P. Este es el principio de acción y reacción. En la clase de hoy vimos las hipótesis y principios fundamentales de la estática, que definen el dominio donde los modelos representan el comportamiento físico de la realidad. A partir de ahora, todo lo que hagamos va a apoyarse en estos supuestos. Teniendo claro este marco, seguimos avanzando. Esto fue Civilizados, donde construimos conocimiento.